para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego, también al gentil. El punto es que el evangelio es el poder de Dios que salva. Ahora, ese evangelio hay que creerlo. ¿Okay? Porque ese evangelio es inmensamente poderoso. Ese evangelio es el poder de Dios. Ese evangelio es el que transforma. Pero si nosotros no creemos ese evangelio, si no abrazamos ese evangelio, si no recibimos ese evangelio, entonces ese poder no obra ¿en quién? En nosotros, ¿ok? Y así empezamos a ver también paso a paso cada una de las realidades espirituales. Empezamos a ver cómo Cristo es el pan de vida, ¿ok? Pero también empezamos a identificar la necesidad de comer ese pan. ¿Okay? ¿Cristo es el pan de vida? Sí. ¿Es el pan vivo que descendió del cielo? Sí. ¿Es el pan de Dios? Sí. Pero lo que el Padre desea es que usted y yo podamos ¿qué? Comer ese pan. Si no, no tendría ningún sentido, no tendría ninguna razón. Lo mismo con la realidad del agua de vida. Cristo es el agua de vida. Aún más, Él es el manantial o la fuente, ¿ok?, de vida eterna, el manantial de vida eterna. Pero ¿cuál es el punto? Que esa agua tenemos que beberla, ¿ok? Por eso Él le dijo de esa manera a la mujer samaritana: mujer, si la gente bebiere del agua de este pozo, volverá a tener ¿qué? Sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué? No tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le daré será en él. Observen, será en él, porque ha bebido esa fuente. Será en él una fuente que salte para vida, ¿qué? Eterna, ¿ok? O como Dios lo dijo por boca del profeta Isaías, por allá en el capítulo 11, sacaréis aguas con gozo, ¿ok?, de las fuentes de la salvación. Pero esas aguas están disponibles, pero están disponibles ¿para qué? Para beberlas, ¿ok? Así como el pan está disponible ¿para qué? Para comerlo. Vimos que Él también es el camino nuevo y el camino vivo, pero ese camino está disponible ¿para qué? Para caminar en Él. Necesitamos que caminar en Él. Y así cada una de esas realidades espirituales. Él es la luz de Dios, Él es la luz del mundo, Dios es luz, pero necesitamos seguir ¿qué? Esa luz, para que entonces toda esta realidad pueda cobrar sentido en nosotros. Ahora, ¿es posible comerlo? Sí. ¿Es posible beberlo a Él? Sí. ¿Es posible seguirlo? Sí. ¿Es posible andar por Él? Sí. ¿Es posible entrar en Él como la puerta de salvación? Sí. La pregunta es, ¿por qué es posible? Bueno, es posible porque aquel que es la luz, aquel que es el pan, aquel que es el agua, aquel que es la puerta, aquel que es el camino, mis amados, está presente en nuestros corazones porque nos ha sido dado como don o regalo del Padre. Quizás esta es una de las realidades más gloriosas y maravillosas que todo ser humano puede experimentar, ¿ok? A nosotros se nos ha concedido el don de la vida. Al Padre le ha placido que en cada hombre una medida del don divino esté presente, la semilla incorruptible esté presente en cada uno de los corazones. ¿Cuál es el objetivo? Que esta semilla pueda brotar, que esta semilla pueda nacer, que esta semilla pueda crecer. Y para eso, esta semilla necesita tener cabida en nosotros, necesita tener cabida en nuestros corazones. En Hechos capítulo 26, vamos a leer allí Hechos 26, versículo 23. Hechos 26, versículo 23, dice el apóstol Pablo que el Cristo había de padecer, ¿ok? Y ser el primero, ¿de qué?
de la resurrección de los muertos, ¿ok? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, ¿ok? Que el Cristo había de padecer. ¿Qué se estaba anunciando? Su sufrimiento, se estaba anunciando su muerte, se estaba anunciando su sacrificio, pero también se estaba anunciando ¿qué? Su resurrección y ser el primero, el primogénito de entre los muertos, el primero de la resurrección de los muertos. Pero aquí viene el objetivo, observe ahí el objetivo. ¿Para qué el Señor viene? ¿Para qué el Señor muere? ¿Para qué el Señor resucita? Para anunciar. ¿Para qué? Para anunciar, para testificar. ¿Qué es lo que se anuncia? ¿Qué es lo que se testifica? Luz. ¿Luz a quién? Al pueblo y a quién más? Y a los gentiles. O sea, esa luz es para absolutamente ¿qué? Todos los hombres. Él viene, experimenta su sacrificio, muere, es sepultado, resucita, asciende, pero eso tiene una razón de ser, porque hay un anuncio divino de la luz de Dios al corazón de los hombres. Por eso Juan, por el Espíritu, identificando esta verdad, dice, señores, en él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra, ¿alumbra a quién? A todo hombre venía ¿qué? A este mundo. Entonces, Dios mismo estableció su propio testigo divino. ¿Okay? El Señor mismo se llama allá en Apocalipsis 13 el testigo fiel y ¿qué? Y verdadero. Y si usted observa, luego dice el principio de la creación de Dios. Esa creación de Dios, ¿ok? No es solamente la que se narra en Génesis 1. Es la creación divina en el corazón del hombre. Es la nueva ¿qué? Creación. ¿Quién lleva a cabo esa nueva creación? Él, el testigo fiel y ¿qué? Y verdadero. Él la lleva a cabo. Cuando ese testigo es recibido en el interior, cuando ese testigo es oído y obedecido en el corazón, él inicia en el corazón la ¿qué? La nueva creación divina. Sin él no hay una nueva creación, sin él no puede existir una nueva criatura, no puede haber un nuevo hombre, ¿ok? Entonces, ser conscientes de eso. Hay un sacrificio, pero la razón de ese sacrificio es porque Dios quería anunciar ¿qué? Luz a los hombres. Una luz que se anuncia ¿dónde? En el interior de ellos. Una luz que testifica en el interior de ellos. De esto los apóstoles dieron testimonio claro y contundente. Aquí en Hechos capítulo 3 también se nos dice exactamente lo mismo. Hechos 3, versículo 26. Mire lo que dice. A vosotros primeramente, para identificar un poquito el contexto, si nos vamos al verso 11 de ese mismo capítulo, Pedro dice, y tenidos agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y luego Pedro empieza un discurso ahí en ese pórtico. Pero finalizando ese discurso, Pedro dice, a vosotros primeramente, ¿a quién? Al pueblo de Israel, primeramente. Primeramente no es únicamente, ¿ok? Primeramente implica que es una acción que toma lugar allí, como primer lugar, pero luego se va ¿a qué? A repetir. Entonces, a ustedes primeramente Dios, habiendo ¿qué? Levantado. La palabra ahí es resucitado. A ustedes primeramente Dios habiendo ¿qué? Resucitado, levantado a su Hijo. ¿De dónde lo levantó? De entre los muertos. Por eso es el primogénito de entre los muertos. Lo envió para que os bendijese. Lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno ¿qué? Pero observen ahí las connotaciones que tiene. El Señor resucita y es enviado primeramente ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Usted quiere ver una evidencia de eso? Está en Primera de Corintios 15. En Primera de Corintios 15, nosotros
podemos leer esa narrativa que el apóstol Pablo hace, que demuestra cómo el Señor fue enviado primeramente al pueblo. ¿Ok? Dice, por ejemplo, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y empieza en el 5, y que apareció ¿a quién? A Cefas. Y después ¿a quién? A los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ¿qué? Ya duermen. Y después apareció ¿a quién? A Jacobo. Y después a todos los apóstoles. ¿Ok? Después a todos los apóstoles. ¿Ok? Y al último de todos, como a un abortivo ¿qué? Me apareció a mí. Pero este aparecer del Señor no solamente se acabó allí. Porque observe lo que la palabra profética que Pedro está declarando es: a vosotros primeramente, Dios habiendo resucitado a su Hijo, ¿qué? Lo envió a ustedes. ¿Ok? Entonces ahí está la evidencia que primero el Señor resucita y aparece ¿a quién? A ellos. Pero recuerde que como apareció a Pablo, no fue como apareció a los apóstoles cuando estaban reunidos. Ellos lo vieron. Tomás fue llamado por el Señor: mete tu dedo en mi mano, en mi costilla. ¿Okay? Crees porque has visto. Bienaventurado aquellos que creen sin ver. ¿Okay? Pero a Pablo no le apareció así. A Pablo le apareció como una luz que resplandeció. Y una luz que resplandeció tan profundamente que llegó a iluminarle su propio ¿qué? Corazón. Y así como apareció a Pablo, ha seguido apareciendo en estos 2000 años de historia. Esta luz sigue alumbrando. Esta luz no se ha apagado, amado, ni se va a apagar. Es la luz eterna, es la luz del mundo, es la luz que ilumina a cada hombre. Entonces esta luz testifica, pero hay que tener claro por qué razón esta luz alumbra, por qué razón esta luz aparece. ¿Ok? Aquí lo dice todavía más claro el apóstol Pedro: a fin de que cada uno ¿qué? Se convierta ¿de qué? De su maldad. ¿Ok? Entonces el propósito de esta luz es cambiar al hombre. El propósito de esta luz es transformar al hombre. El propósito de esta luz es que el hombre se ¿qué? Se convierta de su propia ¿qué? Maldad. Eso implica entonces que esta luz tiene como propósito limpiar al hombre, lo purifica, lo santifica, lo justifica, produce el nacimiento, el crecimiento del don de la vida de Dios, ¿dónde? En ese hombre, de manera que ese hombre llega a ser un testigo vivo de Cristo. ¿Ok? Entonces, esta luz o este evangelio o este poder o esta gracia, este espíritu, esta levadura del cielo, mis amados, nunca nos deja en la misma condición en la que nos encuentra. No. La razón de ser de este evangelio es convertirnos, transformarnos, cambiarnos a la propia imagen de ¿qué? Del Hijo. Si no, no tendría sentido si no fuera una religión más de todas las religiones que los hombres se han inventado. Pero el propósito del Señor es totalmente diferente. Lucas capítulo 1 sigue testificando de esta luz. ¿Ok? Lucas 1 versículo 78. Dice que por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos ¿qué? De paz. Entonces esta palabra tiene un cumplimiento. Tiene un cumplimiento. ¿Okay? Cuando el Señor, el Cristo, fue encarnado y apareció ahí en Capernaum. ¿Ok? Ahí alumbró a los que habitaban en sombra de muerte, en tierra de muerte. Pero una vez más, Él ha seguido ¿qué? Apareciendo. ¿Y dónde aparece y dónde alumbra? En nuestros propios ¿qué? Corazones. Eso lo testifica Pablo. El mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz, es el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué resplandece en nuestros corazones? Dice, para iluminar
minarnos el conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. Entonces, Él aparece allí, pero aparece una vez más, vuelvo a afirmar el mismo principio, aparece con un objetivo. 74 ahí de Lucas 1, que librados de nuestros enemigos, sin temor, ¿qué? Le serviríamos. Cuando Él aparece en el corazón, ¿qué quiere el Señor? Librarnos ¿de qué? De nuestros enemigos. ¿Qué quiere el Señor? Librarnos ¿de qué? De nuestros enemigos. Eso es lo que Él desea para poder servirle sin temor ¿qué? Alguno. Y aquí cuando habla sin temor es del temor de los hombres, ¿ok? Del temor que ministra el mundo, del temor que ministra este sistema, no del temor de Dios, ¿ok? En santidad, dice el 75, y en justicia delante de Él, le podemos ¿qué? Servir, ¿cuándo? Todos nuestros días. Eso es un cambio tremendo, eso es una declaración muy fidedigna de la obra que el Señor quiere ¿qué? Hacer. Primero, librarnos de nuestros ¿qué? Enemigos. Diga, mis mayores enemigos y los más reales son los enemigos internos. ¿Ok? La conciencia del hombre natural siempre se levanta observando enemigos externos. Empiezan a haber enemigos externos. No, tus verdaderos enemigos y los míos son los internos, los que están en nuestro propio ¿qué? Corazón. Esos son verdaderamente nuestros enemigos. Y de esos enemigos es que el Señor quiere ¿qué? Librarnos de esos enemigos, de los enemigos ¿qué? Internos. Y eso solamente lo puede hacer Él, no lo puede hacer nadie más. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. El egoísmo es un enemigo interno. El querer estar satisfaciendo el yo cada día, eso es un enemigo ¿qué? Interno. La confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, eso es un enemigo ¿qué? Interno, ¿ok? El ser demasiado rico en nuestras propias comprensiones y en nuestra inteligencia natural, eso es un enemigo ¿qué? Interno, porque el reino le pertenece a los pobres. ¿Ok? Ellos son los que reciben, disfrutan el reino de Dios. ¿Cuáles pobres? Los pobres en espíritu, los que no tienen confianza en su carne, sino que tienen su confianza puesta ¿qué? En Dios. ¿Ok? Pero los verdaderos enemigos nuestros son los enemigos de nuestro corazón, los que están allí presentes. Y esos son los que tienen que ser ¿qué? Derribados, crucificados, vencidos. La carne es un enemigo y la carne tiene que ser ¿qué? Crucificada, ¿ok? El pecado es un enemigo, necesitamos ser libertados total y completamente ¿de qué? Del pecado, aún en lo más profundo del propio deseo y motivaciones internas por el pecado, ¿ok? El restringirnos de una cosa no resuelve la situación, ¿ok? Porque usted se puede estar restringiendo de algo, pero su corazón lo está ¿qué? Deseando. ¿Okay? Cuando tiene la oportunidad sale como caballo desbocado, ¿okay? Pero la obra del Señor es tan poderosa, por eso dice, el que el Hijo libertare, ese será ¿qué? Verdaderamente libre, porque el Señor nos liberta aún del deseo de pecar, ¿okay? Del deseo por el pecado, nos hace verdaderamente ¿qué? Libres. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ¿qué? Peca desde el principio. Observe lo que sigue a continuación. Para esto apareció ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras de ¿qué? Del diablo. ¿Okay? Y siempre cuando leemos estos textos, el enfoque se vuelve externo. O sea, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Seguida se nos viene la mujer del flujo. Sí, el Señor apareció ahí en las calles de Palestina. ¡Wow! Liberó a esta mujer o a la otra mujer encorvada que el diablo tenía atada, o al otro que se quería meter en el estanque y no podía porque muchos se adelantaban. Pero además de eso, mis amados, hay una realidad aún mayor y mucho más poderosa. Es la aparición interna ¿de dónde? Del Hijo de Dios, para deshacer en nosotros toda obra que no ha provisto del Padre o que no proviene del Padre. A eso es lo que se refiere
David en el Salmo 110, vayamos allí rapidito y leamos el versículo número 2 y el versículo número 3. Salmo 110. Dice el verso 2, el Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Okay? Está hablando de la vara del poder del Hijo, del cetro del Hijo, que es el cetro de justicia. Domina en medio de ¿qué? De tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá ¿cómo? Voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, mis amados, el deseo del Señor es conquistar. ¿Conquistar qué? La tierra de nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere, ¿ok? Esa tierra de nuestros corazones tiene enemigos, ¿ok? Ahí en la parábola del sembrador se nos dejan ver. Nuestros verdaderos enemigos son las aves, son las piedras, son los cardos, son los espinos, ¿ok? Y el Señor tiene que tratar con esto para que la semilla suya pueda encontrar una tierra favorable donde ella pueda producir su propio incremento, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere Dios? Llevarnos a experimentar el incremento de su vida, el incremento de su justicia, de su gloria, de su naturaleza, de su carácter, de su amor, de su fe, de su paz, ¿ok? Eso es lo que Él quiere. Entonces, el Señor, deseando eso, identificando eso, conociendo cuál es el problema del hombre, ¿ok? Vino por obediencia al mandato de su Padre, ¿ok? Para cumplir, para preparar, ¿ok? Ese camino que era necesario que se abriera. Vino para inaugurar una puerta de Dios, una puerta de salvación, una puerta de justicia, ¿ok? Él vino para ofrecerse como un sacrificio perfecto, algo que el hombre no podía ¿qué? Hacer. Si el Señor no llevaba a cabo ese sacrificio, entonces el hombre quedaba realmente invalidado, condenado eternamente y para siempre. Ahora, vamos a hablar un poquito de ese sacrificio, lo que ese sacrificio produjo, pero tenga en cuenta que la clave aquí está en que Él hizo ese sacrificio es perfecto, ese sacrificio fue consumado, ese sacrificio fue pleno, nada de lo que Cristo tenía que hacer por el hombre quedó incompleto, todo quedó perfectamente ¿qué? Completo, nada tiene que ser ¿qué? Añadido, lo que Él hizo ¿qué? Por nosotros. Pero la pregunta es, ese sacrificio perfecto que Él hizo, completo que Él hizo, consumado que Él hizo por nosotros, ahora, ¿cuál es la responsabilidad nuestra frente a ese sacrificio? Y la responsabilidad nuestra es seguirlo, ¿ok? Se inauguró un camino nuevo y vivo, hay que seguir ese camino, ¿ok? Un pan divino del cielo ha descendido, hay que comerlo. Una puerta de Dios de salvación fue abierta, hay que entrar por ella. De eso se trata esta realidad espiritual. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Y aquí en Primera de Pedro capítulo número 3 vamos a considerar el versículo número 18. Todos estos textos que vamos a leer tienen que ver con el sacrificio de Cristo, que Él hizo en su cuerpo de carne, ¿ok? Y identificamos lo que ese sacrificio que produjo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Ok? Porque nos podemos quedar contemplando todo el tiempo el sacrificio. Y podemos agradecer a Dios por el sacrificio. Y podemos hacer una celebración festiva del sacrificio. Y qué grande es ese sacrificio. Y qué completo ha sido ese sacrificio. Y qué perfecto fue esa ofrenda. Ajá, pero ¿y para qué eso se llevó a cabo?
Hay un sentido de para qué eso se llevó a cabo. Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Porque también Cristo ¿qué? Padeció una sola vez por los pecados. Está hablando del sacrificio en su cuerpo. ¿Ok? Él padeció una sola vez por los pecados. ¿Ok? ¿Tendrá Cristo que volver a padecer por los pecados? Por eso el consumado es. El consumado es porque ya fue terminado. Ya la obra fue acabada. Cristo no volverá a padecer por los pecados una sola vez más. Ya lo hizo. Y con ese sacrificio, esa obra por nosotros quedó ¿qué? Perfecta. No se necesita más sacrificio. Ya lo hizo una sola vez y ¿qué? Para siempre. Observe. Él, que es el justo, padeció ¿por quién? Por los injustos. ¿Para qué? Observe eso, señale eso ahí, apunte eso, raye eso. ¿Para qué fue ese sacrificio? ¿Para qué el justo padeció por los injustos? Para llevarnos a Dios. ¿Qué tal aquel sacrificio y nosotros quedemos en el mismo lugar o condición en el que estamos? No tiene sentido. El sentido es llevarnos ¿a quién? A Dios. Ese sacrificio es para llevarnos ¿qué? A Dios. El hombre naturalmente sin Dios vive según la carne. Bueno, el sacrificio es para vivir ahora en el Espíritu y por el Espíritu. El hombre vive según su propia sabiduría y su propia inteligencia allí en sus propios razonamientos. Bueno, el sacrificio es para llevarnos a Dios, a la sabiduría de Dios, al entendimiento de Dios, a la luz de Dios, a la fe que es en Cristo Jesús. El sacrificio no es para dejarnos en la condición en la que el hombre está, sino ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Ese es el propósito de ese sacrificio. Hebreos capítulo 2, el escritor de Hebreos lo expone con otras palabras, pero es exactamente el mismo principio. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte. ¿De qué habla? Del sacrificio en su cuerpo de carne. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿qué? Gustase la muerte por todos. Pero eso tenía un objetivo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que ¿qué? Que habiendo ¿de qué? De llevar ¿qué? Muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Está viendo el objetivo del sacrificio? Llevar a muchos hijos a la gloria. Llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Dios. La gloria de Dios. El peso completo de Dios. La plenitud de Dios, la sustancia de lo que Dios es, la propia esencia divina, que los hijos participen de esa gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los he hecho, los he formado. Esa es la razón de ser. Isaías 53. Sacrificio perfecto. Pero el sacrificio perfecto tiene un objetivo, tiene un para qué, viene con un diseño. Isaías 53, verso 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano ¿qué? Prosperada. Todo eso que él está diciendo, verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Dios será en su mano prosperada, es el resultado de ¿qué? Ahí lo dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Okay? Tenía que poner su vida en expiación por el pecado. Verá el fruto de la aflicción de ¿qué? De su alma. ¿Cuándo? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Quedará satisfecho. Por su conocimiento, observe, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
es el objetivo, es el para qué el Señor lleva a cabo o llevó a cabo este sacrificio. Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, vamos a leer el verso 46 y el verso 47. El Señor, luego de abrirles el entendimiento para que pudiesen comprender las Escrituras, les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo ¿qué? Padeciese. ¿Ves? El sacrificio en su carne. Padeciese y resucitase ¿qué? De los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué se iba a predicar en su nombre? En su nombre. Que se predicase ¿qué? En su nombre. Eso es mucho más de voy a predicar en el nombre de Jesús. No, en su nombre, en su onoma, en su carácter, en su autoridad, en su persona, en su ser, en su naturaleza, en su espíritu. En su nombre. Que se predicase en su nombre ¿qué? El arrepentimiento. En otras traducciones dice el arrepentimiento para el perdón de los pecados. El arrepentimiento para el perdón de los pecados. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. El perdón de pecados no es para los incrédulos. El perdón de pecados es para los que creen en ese sacrificio. Los que no creen en ese sacrificio no tienen derecho al perdón de pecados. Es un don que Dios da. El arrepentimiento para el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde cuándo? Desde Jerusalén. Sí estamos viendo, amados, que el sacrificio es para que el hombre pueda experimentar el don del arrepentimiento. ¿Y qué es el don del arrepentimiento? Es el vuelco del corazón de una naturaleza muerta con sus obras muertas a la naturaleza viva de Dios y las obras que son propias de esa ¿qué? Naturaleza. En términos sencillos, en palabras más simples, el arrepentimiento es dejar de vivir mi propia vida para que Cristo ahora sea mi vida. Dejar de vivir en el yo, por el yo y para el yo, y vivir a ya no vivo yo, más Cristo ¿qué? Vive en mí. El arrepentimiento es una experiencia que tiene que ser cada día, cotidiana, en el diario vivir. El arrepentimiento se experimenta cuando nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz diaria. Él murió para que tú y yo podamos experimentar ¿qué? El arrepentimiento. No una oración repetida de 30 segundos que nos dijeron, repita conmigo. Y dijimos, ya estamos arrepentidos. No, el arrepentimiento es un don divino que hay que experimentar. ¿Ok? Y cuando se experimenta ese arrepentimiento, se recibe por la fe que es en él perdón de pecados. Y no solamente perdón de pecados, se recibe también herencia, ¿ok? Entre todos los que están siendo santificados. Hechos 26, mire cómo lo dice mucho más claro todavía. Hechos 26. El Señor se le aparece a Pablo, lo envía a los gentiles, ¿ok? Y en el 18 le dice, para que abra sus ojos. ¿Okay? Pablo fue enviado a los gentiles para que abriera ¿qué? Los ojos de los gentiles. Porque los ojos de él ya estaban ¿qué? Abiertos. El Señor se los había ¿qué? Abiertos. ¿Okay? Ve a ellos, abre sus ojos para que se conviertan. Para que se vuelvan. A ver, ¿de dónde? ¿A dónde? A la luz. Si ve que hay un volver ¿de dónde? De tinieblas a luz, y de potestad de Satanás ¿a quién? A Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Ve y abre sus ojos para que ellos se puedan ¿qué? Arrepentir, volver de todo corazón al Señor. Abandonan las tinieblas y vienen en pos ¿de qué? De la luz. Abandonan la potestad de Satanás y vienen en pos del reino ¿de quién? De Dios. Eso se llama ¿cómo? Arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse estando todavía ciego.
o estando con los ojos cerrados. Por eso lo primero es que ve y abre ¿qué? Sus ojos. Primero la luz tiene que venir ¿a qué? A alumbrar en el corazón. Trae el juicio de Dios. Se establece una separación en nosotros. Lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Lo que es muerto de lo que es vivo. Lo que es de abajo de lo que es de arriba. Las tinieblas de lo que es la luz. El gobierno de Satanás al gobierno de Dios. Ese juicio se establece por la luz. Y cuando uno puede volverse a la luz y darle la espalda a esas tinieblas, eso es lo que se llama ¿cómo? Arrepentimiento. Pues Él murió en la cruz para que usted y yo podamos experimentar ¿qué? El arrepentimiento. ¿Ok? Y luego dice, observe lo que dice luego, para que reciban. La pregunta es, ¿quiénes son los que reciben? Los que sean ¿qué? Arrepentidos. Los que experimentan el don del arrepentimiento son los que pueden recibir. ¿Qué van a recibir? Míralo, ahí lo dice. ¿Qué van a recibir por la fe? ¿Qué van a recibir por la luz de Cristo que les está iluminando? ¿El perdón de qué? De pecado, porque nadie puede recibir perdón de pecado sin arrepentirse. Entonces reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y ¿qué más? Y herencia entre los que están siendo ¿qué? Santificados. Y esa herencia no es algo, esa herencia es el Señor. Hebreos capítulo 10. Para eso es el sacrificio. Perfecto, sí. Consumado, sí. Pero ¿para qué es? Para que nos podamos arrepentir, para que podamos volvernos a Él, para que lleguemos verdaderamente a conocerle, para que el don de la vida se incremente en nosotros, para que lleguemos a ser transformados, cambiados a su propia imagen. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo ¿qué? ¿Libertad para qué? Para entrar en el lugar santísimo. Entonces él está haciendo una afirmación. Ahora se puede tener comunión con Dios. Ahora se puede volver a Dios. Ahora el hombre puede acercarse a Dios. Ahora al hombre se le ha abierto un camino. Hermanos, hay libertad para entrar en la presencia de Dios. Pero observe, ¿por la qué? ¿Por la sangre de quién? ¿De qué te está hablando? Sacrificio. El sacrificio que él experimentó en su propio ¿qué? Cuerpo de carne. Para que la sangre se derramara, el cuerpo tuvo que ser ¿qué? Partido. Cuerpo partido y la sangre ¿qué? Se derrama, ¿ok? Si es que hay libertad para entrar por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través de ¿qué? Del velo. ¿Esto es qué? Su carne. Entonces su carne fue ¿qué? Partida. Su sangre fue ¿qué? Derramada. ¿Y qué produjo ese cuerpo partido y esa sangre ¿qué? Derramada? Que un camino nuevo y vivo ¿qué? Se abriera y se nos diera entrada ¿qué? Libre a la presencia de Dios. Pero mis amados, ese camino hay que caminarlo. El camino hay que ¿qué? Hay que caminarlo. ¿Ok? Y a esa presencia hay que ¿qué? Hay que entrar. ¿Ok? Por supuesto que son realidades ¿qué? Espirituales, pero que claramente están establecidas para eso. Son experiencias que necesitamos tener de esa obra del Espíritu en el corazón. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El Señor fue encarnado, hace parte del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hubo la encarnación. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿qué? A servidumbre. O sea, esa libertad en el Hijo, todos y cada uno de nosotros necesitamos llegar a ¿qué? A experimentarla. Conclusión, mis amados. El Señor ha quitado todo obstáculo en el camino de los hombres para que los hombres se puedan volver a Dios. Después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ningún ser humano tiene excusa para no volverse a Dios.
Ninguno. Ninguno. No que yo nací en un hogar así, no que fulanito, no que mi abuelita no era cristiana, ella no oró por mí, por eso yo no pude conocer, no, nada de ese cuento. Después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todo obstáculo fue quitado del camino de los hombres para que ellos se puedan volver a Dios. Todo ser humano puede volverse a Dios. ¿Ok? Así no tenga una Biblia física en su casa. La luz de la cual la Biblia testifica, la tiene en el corazón y le testifica en su interior. Por eso es que cuando un ser humano hace lo malo que hace, no necesita que el vecino le diga que eso que hizo está malo. Algo en su interior le testifica y le dice, eso está mal, eso que estás haciendo está mal. ¿Ok? El hombre en su propia imaginación dice, esa es la conciencia que lo acusa. Una conciencia de tinieblas no acusa a las tinieblas, hermano. Está abrazada con ella, feliz de la vida. Siguen lo mismo que estamos uno a. No, a ti quien te reprende y a mí es la luz de Cristo, ninguna conciencia humana. La luz de Cristo es el testimonio del Espíritu en el corazón. ¿Okay? Entonces, todo obstáculo ha sido quitado del camino. La pared intermedia que separaba, ¿ok? Que nos separaba de Dios, esa pared Él la quitó también. Filipenses 2 del 13 al 16, vamos a leerlo, o Efesios, perdón. Efesios 2 del 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia ¿de qué? De separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas ¿qué? Las enemistades. ¿Okay? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Observe, todo eso suena lindo, maravilloso, precioso, y lo es así. Pero dice que por medio de Él es que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? De Él. Por tanto, a Él hay que oírlo, a Él hay que recibirlo, a Él hay que abrazarlo, a Él hay que amarlo, a Él hay que obedecerlo. Porque sin Él nada de estas realidades existen en el hombre. Todo es ¿por qué? Por Él. Los méritos no son nuestros, los méritos son de Él. ¿Son los méritos de quién? De Cristo. Él ha sembrado una semilla. Y una semilla de su propia vida, una semilla de su propia gracia, una semilla de su propia luz, una semilla de su propio espíritu. ¿Dónde ha sembrado eso? En el corazón de los hombres. ¿Okay? De tal manera que todo ser humano, una vez más, después del sacrificio de Cristo, está capacitado por Dios para ocuparse de su salvación con temor y con temblor, sin excusa alguna. ¿Okay? Todo lo que era imposible para el hombre y que el hombre aspiraba a hacer, pero que era totalmente ¿qué? Imposible de hacer, Él lo hizo. ¿Okay? Él lo hizo. Entonces, la fiesta, como dicen, está preparada, el banquete con todos los manjares suculentos está ¿qué? Preparado, pero el hombre necesita ¿qué? Volverse al Señor. El hombre necesita venir a Cristo. El hombre necesita oír al Señor. ¿Ok? Eso es lo que nos queda. Seguirle, beber de Él, entrar por Él. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Estas palabras siguen estando tan vigentes, tan reales, siguen siendo vida, siguen siendo espíritu. ¿Okay? Y dice Lucas 6, versículo 47, todo aquel que viene a mí. Todo aquel que viene a mí. ¿Ok? Todo aquel que viene a mí.
¿Dónde habita Él? En el corazón. ¿Dónde llama Él al hombre? En el corazón. ¿Dónde alumbra su luz? En el corazón. ¿Dónde su voz es oída? En el corazón. ¿Y cuál es? ¿Ok? La respuesta que el hombre debe dar, venir ¿qué? A Él. Venir a Él. Volverse a Él. Todo aquel que viene a mí. ¿Y qué? Y oye. ¿Oye qué? Mis palabras. ¿Por qué? Porque si se le da la espalda a esa luz o a esa voz o a esa gracia, pues no se oye lo que Él dice. Primero hay que venir a Él. ¿Ok? Y por supuesto que esta es una realidad que espiritual. Si no, siempre sacamos las conclusiones esas humanas, terrenales y carnales de nosotros, que cómo vamos a venir a Dios si Dios está con nosotros. ¿Cómo vamos a buscar el reino si el reino está en nosotros? ¿Okay? Porque estamos sacando juicios desde una mente terrenal, natural y carnal. ¿Ok? Pero hay una realidad que es que espiritual. Dios está en el corazón de los hombres. Pero puede estar tan íntimamente unido el corazón de ese hombre a Dios que participa de la comunión, como puede estar tan alejado de Dios que está totalmente desconectado. Porque es el mismo Dios que está tan cerca, pero puede estar tan lejos, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, a la puerta y llamo, ¿cuál puerta? ¿La puerta de la casa o del apartamento de nosotros o cuál puerta? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta llama el Señor? Pues a la puerta de nuestro corazón. Yo estoy ahí. Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu... Yo estoy ahí, estoy tocando a la puerta. Si alguno ¿qué? Oye mi voz y ¿qué? Y abre la puerta. Yo entraré y cenaré ¿qué? Y cenaré con él. ¿Ok? A menos que pensemos que Dios está aquí afuera. Dios está aquí afuera y toca el corazón. ¿Cuál corazón? El ser interior. O sea, es un lenguaje espiritual a lo que me estoy refiriendo. ¿Ok? Pero Dios está muy cerca de todos los hombres, pero a pesar de que está muy cerca de todos los hombres, también puede estar muy lejos de ellos. Porque la conciencia, el corazón, el ser del hombre está totalmente ¿qué? Vuelto a sí mismo, ignorando totalmente a quién, al Señor. Por eso el llamado de Dios, todo aquel que viene a mí. No es un venir externo, no es un venir externo, es un venir ¿qué? Interno, es un volver interno. Todo aquel que viene a mí y oye ¿qué? Mis palabras, oye mis palabras. Y cuando usted busca allí, esa es una invitación que le hago, ¿ok? Dedíquese a buscar en todo el Nuevo Testamento, cada vez que se nombre las palabras del Señor o la palabra del Señor. Y usted va a encontrar que en todos los casos, ¿ok? Ninguna de esas palabras se refieren a algo que está escrito. Es el logos o rema de Dios, o sea, lo que Dios habla, lo que sale de la boca de Dios, la palabra que es viva, ¿qué? Y eficaz. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. ¿Cuáles palabras? Las que Dios habla. Las que Dios ¿qué? Habla. No solamente las que Dios habló y quedaron consignadas en la Biblia, las que Dios habla. Dios es un Dios de hablar, de palabra. Dios ha hablado muchas veces, dijo el escritor de Hebreos, a los padres por los profetas, de muchas maneras. Pero en estos postreros días nos ha hablado ¿qué? En hijo. Y cuando usted busca esa expresión hablado, no tiene que ver con un pasado que ya se acabó y desde hace 2000 años Dios se cerró la boca y Dios nunca más ha hablado. Dejaron a Dios mudo. No, Dios es el Dios de la palabra viva y eficaz. Cristo es la palabra viva de Dios. Cristo siempre está hablando, siempre está vivificando, siempre está declarando la vida a través de ¿qué? De una palabra que es espíritu y que es ¿qué? Y que es vida, ¿ok? Entonces, aquel que viene a mí, que se vuelve de corazón a mí y oye las palabras que yo hablo, ¿a dónde? A su propio corazón. ¿Y las qué? Y las hace, las obedece. Entonces yo os indicaré a qué es semejante esta persona. Es semejante al hombre que al edificar una casa,
cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Okay? Ya hemos visto cuál es el contexto de la roca. ¿Okay? ¿Quién es la roca? ¿O qué es la roca, mejor dicho? La roca es la revelación del Hijo al corazón. Él es la roca. Sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, la revelación de Cristo en el corazón de los hombres. ¿Ok? Entonces eso es lo que él está diciendo. El hombre que viene a mí, que oye mis palabras habladas, el hombre que las obedece, es semejante al hombre que al edificar una casa, cava hondo, ¿ok? Y pone ¿qué? El fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca, porque está siendo edificado en la revelación verdadera ¿de quién? De Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando viene inundación, río da con ímpetu contra aquella casa y no la puede mover porque está fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Entonces, este individuo que se levanta en esa realidad, ¿de qué? De continuamente volver su corazón ¿a quién? Al Señor, de oírle, prestar atención y ¿qué? Y obedecerle, empieza a ser fundado y establecido en la realidad de Cristo. Entonces, circunstancias, adversidades, crisis externas que acontezcan, nunca lo va a mover, nunca lo va a derribar, nunca lo va a vencer. Pero el que oyó y no hizo, oyó y ¿qué? Y no hizo, es semejante al hombre que edifica su casa sobre la arena, sin fundamento alguno, contra el cual el río da con ímpetu y cae, y es grande la ruina de aquella casa. ¿Ok? Esa es la realidad. Juan 14. Juan capítulo 14. Versículos 22 y 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El Señor le respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y mi Padre ¿qué? Le amará. Y vendremos a él y haremos ¿qué? Y haremos morada con él. Mis amados, esta es la esencia y la razón de ser del Evangelio. El Evangelio, la gracia, la luz, la vida, el Espíritu, la razón de ser de toda esta realidad espiritual en Cristo es que nosotros podamos tener una comunión íntima con el Señor. Para ello, primero el Señor nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos une a Él, crecemos en la comunión íntima con Él y llegamos a experimentar su gobierno en nuestros corazones. Así es como llegamos a ser testigos vivos de Cristo a todos los hombres. Ese es el deseo, esa es la intención de Dios. Entonces, los 3 puntos que les dije, mis amados, hoy no nos dará tiempo, pero los seguiremos desarrollando. Los 3 puntos fundamentales, vitales dentro de esta carrera es andemos por fe. ¿Andemos qué? Por fe. Andar por fe tiene muchas implicaciones. Lo primero que necesitamos identificar es qué es la fe del Hijo de Dios. ¿Ok? Y la fe del Hijo de Dios es su luz. La fe del Hijo de Dios es la perspectiva divina. Es la mente de Cristo. Es el ver del Hijo. ¿Okay? No el ver nuestro, el ver del Hijo. Participar de la fe es participar del ver de Dios. Imagínense lo glorioso y el privilegio tan enorme que Dios nos da para que nosotros podamos caminar o andar o movernos por fe. O sea, significa no movernos en el ámbito de abajo. No movernos en el ámbito de lo terrenal, no movernos en el ámbito de lo natural, movernos en el ámbito de lo que es invisible, ¿ok? Con la mirada puesta en el invisible, en la realidad que es espiritual, en aquello que es de arriba. Eso es vivir ¿qué? Por fe. Y eso es lo que el Señor desea, que podamos andar ¿qué? Por fe. Andar por fe tiene unas implicaciones, ¿ok? Y las implicaciones que tiene es que no rechazamos la luz del Señor. Para andar por fe hay que volvernos continuamente ¿qué? A la luz del Señor. Hay que oír la voz del Señor. Porque la fe es por Él oír. ¿Y el oír qué?
continuamente la palabra de Dios. Y ese oír, cuando usted lo busca, ¿ok? Siempre le va a indicar un oír con obediencia. Un oír que abraza y que recibe el mandato que está recibiendo de parte del Señor. El segundo aspecto fundamental es tomar nuestra cruz cada día. Hay que tomar la cruz cada día. El evangelio contemporáneo, el evangelio de hoy, habla mucho acerca de la cruz. Pero su conocimiento que tiene de la cruz es un conocimiento literal. Y el conocimiento de la cruz que tiene es de la cruz externa, de los dos maderos donde Cristo fue clavado. Pero la Escritura habla abundantemente. Los escritos apostólicos hablan abundantemente de la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo como poder de Dios, como el instrumento divino de muerte para crucificar en nosotros aquello que no es de Cristo. Mire, la cruz está diseñada, el poder de Dios está diseñado para crucificar en nosotros la carne con sus pasiones y con sus deseos. La cruz está diseñada para crucificar en nosotros el mundo. ¿Ok? El poder que de Dios. Y mediante esa cruz divina, nosotros podemos tomar nuestra cruz diaria. ¿Ya? La cruz diaria de nosotros, ¿ok? No es un madero externo que debemos tomar. La cruz diaria de nosotros no fue tantas cosas que escuchamos acerca de esta cruz, ¿ok? Que era cada vez que un individuo estaba pasando o atravesando por una situación que era totalmente contraria o diferente a la voluntad de Dios, pues tenía que quedarse ahí cargando con eso, porque eso era como un peso y un lastre, y esa era supuestamente ¿qué? La cruz diaria, ¿no? La cruz diaria o negación propia son las acciones de obediencia que nosotros tenemos hacia la voluntad de Dios, dejando de hacer nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de ¿quién? De Él. Pero esa cruz diaria no podemos tomarla si no tomamos la cruz de Cristo, porque es por el poder de Dios, ¿ok? Que podemos dejar de hacer nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de ¿quién? Del Señor. Y el tercer aspecto que seguiremos desarrollando será meditar y pensar continuamente en el nombre del Señor. Póngase a reflexionar por un instante en ese último punto que le acabo de decir. Meditar y pensar continuamente en el nombre del Señor. ¿Cuánto estamos invirtiendo? ¿Ok? De nuestro tiempo, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra conciencia para meditar y pensar de una manera continua en el nombre del Señor. ¿En qué pensamos más? ¿En qué meditamos más? ¿En el nombre del Señor o en algún sueño que queremos cumplir? ¿En el nombre del Señor o en los compromisos que tenemos que cumplir? ¿En el nombre del Señor o en las vacaciones que me quiero dar? ¿En qué estoy pensando más? ¿Estoy invirtiendo tiempo realmente en el nombre del Señor? ¿En pensar y en meditar? Porque eso tiene un resultado extraordinario, pero extraordinario. El Señor lo dijo, no cualquiera. El Señor lo dijo. Yo guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevere, porque en mí ha confiado. Ahora yo pregunto, ¿cuántos no sabemos ese versículo? La pregunta es, ¿continuamente estamos perseverando y meditando en el nombre del Señor? Y meditar en el nombre del Señor tiene unas implicaciones muy extraordinarias, ¿ok? Porque lo que implica el nombre es algo muy amplio, ¿ok? El nombre del Señor, el onoma del Señor, tiene que ver con su autoridad, tiene que ver con su carácter, su naturaleza, su sustancia, su espíritu. Meditar en ese nombre cada día manifiesta, sí, manifiesta el poder de Dios, hace evidente el poder de Dios. ¿Okay? Él lo guarda en completa ¿qué? Paz. Pero luego el mismo Espíritu le dice a Pablo, Pablo, esa paz, la de Dios, es tan poderosa que sobrepasa todo entendimiento. Y es capaz de guardar vuestras mentes y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús.
Y esa paz está llamada a ser el gobierno de los corazones de ustedes. ¿Ok? Entonces, abracemos esos principios, ¿ok? Y los continuaremos trabajando. Andar por fe. ¿Cuál es el otro? Tomar nuestra cruz cada día. ¿Y cuál es el otro? Y meditar continuamente, ¿qué? En el nombre del Señor. ¿Ok? Nada de sacar maleta, ponerse calzoncillos amarillos, comerse el gajo de uva para ser prosperado. O sea, todas esas tonterías han tenido que pasar hace muchos años de nosotros. En eso es que tenemos que meditar nosotros. ¿Ok? Andemos por fe. Andemos por fe. Amado, es tan fundamental andar por fe porque todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de la luz y mente de Cristo es pecado. Es errar al blanco. Es algo totalmente desubicado. Por eso Él quiere que vivamos ¿qué? Por fe y que andemos ¿qué? Por fe y que caminemos por fe. Que tomemos nuestra cruz ¿qué? Cada día. Y que meditemos y pensemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Padre, te damos gracias. A ti te honramos, Señor. Y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos que tú eres nuestro Padre. Reconocemos, Señor, la vida que tú nos has dado en el Hijo. Ayúdanos cada día, Señor, a conocer íntima, interna y profundamente esta vida. Ayúdanos, Señor, que cada día nuestra propia sabiduría sea crucificada, Señor. ¿Okay? Que sea eliminada, reducida a la nada, para que el brote de la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es de arriba, que es pacífica, que es benigna, que esa sabiduría, Señor, sea la sabiduría que brote en nosotros, que se manifieste en nuestros corazones. Padre, te damos muchísimas gracias porque creemos, Señor, estamos seguros y confiados que tu propósito seguirá tomando lugar y tomando ventaja en la tierra de nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos por cada familia de esta casa ministerial, por cada familia, Señor, que tú has unido con base a la visión de tu Hijo. Que cada miembro de esta casa, Señor, pueda crecer a la estatura del varón perfecto. Que cada día, Señor, nuestra mirada esté puesta en el Señor y solo en el Señor. Ayúdanos, Señor, a andar por fe, a caminar por fe, a vivir por la fe del Hijo de Dios. Ayúdanos y enséñanos a tomar nuestra cruz diaria, nuestra cruz cada día, Señor. Ayúdanos a dejar de hacer nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de tu Hijo y que la voluntad de tu Hijo reine en nuestros corazones. Ayúdanos a seguir la luz. Ayúdanos a comer cada día el pan vivo, Señor. Ayúdanos cada día a beber del agua de vida, a entrar y salir por esta puerta de salvación. Cada día, Señor amado. Y ayúdanos, Señor, para que continuamente meditemos, continuamente pensemos en el nombre de Jesucristo el Señor. El nombre de Jesucristo el Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Recuérdanos, afírmanos, establécenos en lo que realmente es inminente, necesario, Señor, impostergable. Lo que verdaderamente, Señor, es la vida y razón de ser para nuestra alma en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos cada familia, cada esposo, Señor, cada esposa, cada hijo,
en Cristo Jesús, que tu bien, que tu paz, tu gracia, tu espíritu, tu amor, tu fe, sean sobreabundantes en cada uno de nosotros, Señor. En toda tu familia en la faz de la tierra. Bendecimos también a nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, Señor. En el país que se encuentren, tu gracia, tu bien, tu favor, Señor, en ellos, tu espíritu en ellos, siempre guiándoles, direccionándoles, Señor, por el camino de paz, por la senda de justicia, por el camino de juicio que tú has establecido, Señor, como cimiento de tu trono en nuestros corazones. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.